Y arrancamos. A ver, muchos hablan de una crisis estructural, algunos hablan de un accidente coyuntural. Para vos, ¿cuál ha sido la peor decisión, la más dañina desde el 2005 en relación a lo que vivimos hoy? Y también, ¿cuál ha sido la que más ha ayudado a sostener el país? La peor y la mejor, desde el 2005 a hoy. Qué buena pregunta. Creo que la peor decisión ha sido darle tanto poder al Estado. Hoy día el gobierno está metido prácticamente en todos los ámbitos de la economía. La destrucción de las oportunidades para el sector privado, la destrucción de la capacidad del sector privado para poder enfrentar esta crisis, que dicho sea de paso también tiene que ver con acciones y omisiones que se llevaron atrás en el pasado, pues ha sido lo peor que hemos podido hacer. En algún momento eso tenía que ver con hartazgo, con manejos políticos, con lo que decía Omar al principio, diferencias demasiado grandes, tenía que ver también con indudablemente élites y castas políticas que se apropiaron del manejo del Estado, que reproducían en muchos casos beneficios para estas élites y castas, absolutamente de acuerdo con eso. El problema es que detrás de ese discurso de redistribución lo que vino es la imposición de una nueva casta, donde los beneficios y la apropiación de todo lo que se ha podido o se pudo haber logrado en estos últimos 20 años no se redistribuyeron de ninguna manera. Si tú miras hoy día la estructura del país, es tanto o más vulnerable que lo que teníamos en 2005. La educación de Bolivia hoy día es mucho peor que la que teníamos en 2005 si la comparas con el resto de los países. La productividad de Bolivia es mucho peor que la que tenías en 2005 si la comparas con el resto de los países. Muy simple, Bolivia se comparaba el 2003, 2004 con Perú, con Perú. Hoy día se compara con Paraguay, la economía más pequeña del país y de la región, mejor dicho, y si te pones a mirar los números, Paraguay nos va a superar muy, muy rápido. Entonces, el gran error de creer que el Estado, en manos de gente que tenía un discurso políticamente atractivo, pero que en el fondo vino a capturar el Estado para no cambiar mucho, sino cambiar simplemente la élite, ha sido una de las peores cosas. Algo positivo que yo sí reconozco al gobierno, sobre todo al primer gobierno de Evo Morales, es la inclusión. Y te doy un dato muy revelador, que por lo menos que yo uso siempre. Cuando Evo Morales llega al gobierno en el 2006, el ahorro en el sistema financiero no pasaba de los 3.000 millones de dólares. Sí. Ya para que se den una idea, hoy día estamos más o menos en 34.000 millones de dólares. O sea, ha crecido la economía, todo. Pero el 2008, a 3 años de estar Evo en el gobierno, el ahorro en el sistema financiero se había duplicado. No, eso no significa que Evo había sido un genio manejando la economía, o peor todavía Luis Arce, que ha demostrado su total incapacidad, sino que básicamente lo que hizo es que esa señal de un hombre distinto en el gobierno, que hablaba de inclusión, que hablaba de apertura de la economía, pero además de todo lo demás, a grupos que estaban excluidos, permitió que la señora que tenía la plata en el colchón diga, bueno, me animo a llevar mi plata al banco. Sí. ¿No? Entonces, esa señal política de inclusión tuvo efectos económicos muy buenos, que se diluyó muy rápidamente después con un gobierno totalitario y autoritario, pero que en principio tuvo un efecto muy bueno. Eso hay que reconocerlo y es innegable. ¿Estás de acuerdo, Omar? ¿Cuál ha sido la más dañina y cuál ha sido la más beneficiosa decisión que se ha tomado del 2005 a hoy? ¿Estás de acuerdo con Gabriel? Yo parto señalando de que hasta antes del 2005 Bolivia vivía un periodo de empobrecimiento. No hay que olvidarnos que Bolivia era de los países con los peores indicadores en términos sociales. Hay que hablar, por supuesto, digamos, del tema de salud, de educación que hablaba Gabriel. No, yo creo que antes estábamos, por supuesto, mucho peor, y esto hay que verlo desde las escuelas, en el área rural, porque el año 2005 en el país muy pocos bolivianos podían estudiar en el área rural porque tenían que viajar muchos kilómetros para poder llegar a una escuelita. No había las posibilidades de pasar clases de manera selectiva porque tenías un solo profesor para diferentes niños de diferentes edades. Esto cambia, en 14 años del gobierno del MAS, estamos hablando antes de la pandemia, se ha logrado incrementar en 10.000 unidades educativas en el país.
Esto, lógicamente, ha tenido un impacto importante en términos de lo que es la inclusión educativa, porque tú tienes hoy establecimientos escolares en prácticamente todos los rincones del país, y eso obviamente es parte de este proceso de mayor inclusión social, que yo celebro que Gabriel, reconozca que han habido estos avances sociales, porque y obviamente hay que hablar también de la salud, porque la salud ha sido históricamente también una fuente de exclusión social. Hoy tenemos afortunadamente un seguro de salud que es universal, es decir, que todos los ciudadanos pueden acceder a este servicio. Entonces, yo creo que hay avances de inclusividad, yo ahí comparto, pero para que se hayan dado esos avances ha sido fundamental que el Estado recupere el protagonismo en la economía, y el punto de partida para entender eso es el excedente económico. La nacionalización de los hidrocarburos ha sido fundamental. Sin la nacionalización de los hidrocarburos no se hubiera generado la cantidad de recursos para poder hacer todas estas políticas redistributivas una década después. Ahora, hay que reconocer, por supuesto, que han habido también errores, porque estamos haciendo hoy un proceso de evaluación, y creo que aquí nos tenemos que desprender de estos fanatismos. No, a ver, yo creo que el gran error ha sido, por un lado, creer que el proceso de industrialización era rápido, cuando en realidad son procesos lentos de transformación productiva que llevan décadas. Y esto no solo es en Bolivia, es en el mundo. O sea, países como China, como Corea del Sur, Indonesia, han logrado avanzar en temas de industrialización, pero son décadas de continuidad de políticas económicas, y ahí yo creo que ha habido probablemente un error. Porque el tema del gas, porque yo sé que es un tema que harto se critica, ¿qué es lo que ocurre en el tema del gas? Porque se habla de que no se ha invertido lo suficiente y hoy estamos pagando los desaciertos de no haber generado recursos. Yo quiero, Raquel, recordar que cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es nacionalizada, esa empresa estaba desmantelada. Esa empresa era una empresa residual que no tenía capacidad exploratoria. En segundo lugar, se suponía que habían 27 trillones de TCFs. Lógicamente, con ese nivel de reservas no había la necesidad de seguir explorando. La estrategia durante el primer plan de gobierno era poder invertir en la industrialización, porque se entendía que había el gas suficiente. Lo que va a ocurrir años después, obviamente, YPFB, cuando se hace la cuantificación del gas, se descubre que solamente había 10 trillones de pies cúbicos, no había los 27. Entonces, obviamente ahí comienzan recién las primeras labores exploratorias de YPFB. Pero YPFB no tenía las capacidades técnicas, no tenía los recursos financieros, y eso obligaba a tener que hacer, inversiones compartidas con Petrobras, con PDVSA. Son las primeras exploraciones estatales que se recuperan después de la nacionalización. Entonces, eso lógicamente va a impedir de que tengamos resultados de corto plazo. Otro tema que tiene que ver, porque tengo que explicarlo bien, es el tema del IDH. Porque el IDH lo que hace es concentrar una buena parte de la renta petrolera, pero esta renta petrolera no se queda en el nivel central. La mayor parte de la renta petrolera se distribuye entre municipios, universidades, gobernaciones, es decir, la mayor parte del beneficio de los hidrocarburos se ha redistribuido entre los diferentes niveles del Estado. Entonces, no había los recursos suficientes para poder invertir los años posteriores. El gobierno se da cuenta más o menos el año 2017 y crea un fondo, el denominado Fondo de Inversión de Exploración e Inversión. Este fondo comienza a funcionar más o menos 3-4 años. Llega la pandemia, y ahí tengo que decir, porque ahí ocurre que en el gobierno de Yanine Áñez, y Gabriel se acordará, se tomó una decisión, la verdad, en ese momento cuestionable, porque los recursos de hidrocarburos que teníamos que haber destinado a la inversión que hoy se critica, se han devuelto a los municipios y a las universidades, porque bajo el entendido de que se había retenido, se había confiscado los recursos a los gobiernos locales. Este fondo de inversión en hidrocarburos que hoy estamos reclamando
se terminó de utilizar. Entonces, termino esta idea porque lo que ha ocurrido entonces es que tú llegas el año 2022, 23, 24, un gobierno que no toma decisiones oportunas, no invierte en hidrocarburos y todos estos logros sociales con los cuales he comenzado esta explicación hoy están en riesgo, porque si no hay los recursos para dar continuidad a estas políticas que han sido muy importantes en la década anterior, lógicamente vamos a entrar en un proceso de involución del proceso de cambio.